Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 14. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por el perdón de pecados y por la salvación que nos brindas. Queremos en este momento pedirte que el poder de tu Espíritu nos acompañe en el estudio de tu palabra, que podamos tener discernimiento espiritual para tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración y responder, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Ezequiel 14 nos dice que representantes calificados de los exiliados, conmovidos por las predicciones de Ezequiel sobre la destrucción de Jerusalén, vinieron a tener una entrevista con el profeta, quizás con la inquietud de cómo Dios iba a permitir la destrucción de Jerusalén, la ciudad amada. En este capítulo se habla de la responsabilidad individual de ser auténticos hijos de Dios. Estos ancianos vinieron a escuchar al profeta, pero su corazón estaba al servicio de otro poder. Este capítulo es una invitación a evaluar lo que está en nuestro corazón. El Señor envió un mensaje directo a los ancianos que vinieron al profeta. Esa es la sección que va del versículo 1 hasta el versículo 5. Leamos, versículos 1 al 3. Algunos hombres de los ancianos de Israel vinieron a mí y se sentaron delante de mí. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones y han puesto delante de sus rostros aquello que los hace caer en la iniquidad. ¿Habré yo de ser consultado por ellos? En el cautiverio, algo de la jerarquía y costumbres de Israel se conservaban. Estos ancianos, como lo dice en la versión nueva internacional, eran jefes de Israel, es decir, personas influyentes, quizás las personas a las que se les consultaba para resolver algún problema o recibir alguna orientación. Estos hombres vinieron a visitar a Ezequiel. No le hacen ninguna petición, sino le visitan a ver si Dios tiene algo que decirles. Instruido por el Espíritu Santo, el profeta leyó lo que estaba en el corazón de los que se sentaban delante de él. Es probable que no se refiera a una franca idolatría entre los cautivos, sino a la condición pecaminosa y al enajenamiento de su corazón. El Señor, que lo sabe todo, que lo conoce todo, sabe que estos hombres en su corazón, en lo más profundo de su ser, son idólatras. Ellos desean adorar a los ídolos que dejaron en Jerusalén. Leamos el versículo 3 en la traducción del lenguaje actual. Dice: Dime, Ezequiel, ¿cómo voy a darles un mensaje a estos hombres si no piensan más que en hacer lo malo y en adorar a esos ídolos malolientes? La pregunta es del tipo de respuesta que tiene que ser un no rotundo. Estos hombres que vienen a buscar consejo, a ver qué es lo que deben hacer, realmente no hay interés verdadero en ellos para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios les envía un mensaje de reprensión, versículos 4 y 5. Por lo tanto, háblales y diles que así ha dicho el Señor Dios. A cualquier hombre de la casa de Israel que haya erigido sus ídolos en su corazón, que haya colocado delante de su rostro aquello que lo hace caer en la iniquidad y que luego acuda al profeta, yo el Señor me dignaré responderles como merece la multitud de sus ídolos, a fin de prender la casa de Israel en su propio corazón, porque todos ellos se han apartado de mí por causa de sus ídolos.
Nadie puede esperar conocer plenamente lo que Dios quiere que haga a menos que su propio corazón esté verdaderamente sometido a la voluntad divina. Esto ocurre porque el corazón que no ha sido regenerado ni se ha regido por el Espíritu Santo no puede entender las cosas de Dios. Si Dios les imparte un mensaje, ellos lo pueden entender mal, lo pueden tergiversar, pues los hombres creen solo lo que quieren creer. Dios nunca va a forzar la voluntad humana. Permite que estos seres voluntariosos se aferren a sus engaños. Recordemos que el objetivo divino del castigo que van a recibir es buscar su arrepentimiento. Hay posibilidad de salvarlos y Dios desea su salvación. Así que los hace pasar por una prueba terrible para que ellos puedan tener la oportunidad de reconocer su falta y pecado y arrepentirse, y el Señor está listo para perdonar. Ahora, muchas veces nos presentamos ante el Señor para cumplir con una obligación religiosa o una ceremonia, o es costumbre venir al templo, pero nuestra adoración no es sincera, porque el pensamiento está en otro lugar y algunos, por insinuaciones del enemigo, están anhelando hacer algo que está en contra de la fidelidad a Dios. Elena de White afirma: si amamos las cosas del mundo y nos complacemos en la injusticia o tenemos comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, hemos puesto el tropiezo de nuestra iniquidad delante de nuestro propio rostro y puesto ídolos en nuestro corazón. Y a menos que mediante un esfuerzo determinado los quitemos de en medio, nunca seremos reconocidos como hijos e hijas de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 153. Así que este tipo de adoración no es aceptable a Dios. Dios desea que vengamos con corazones sinceros. A veces, el Señor permite las pruebas para que podamos reconocer nuestras deficiencias y tengamos la oportunidad de buscar al Señor de corazón. Entonces el Señor hace un llamado, pero también hace una advertencia, versículos 6 y 7. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho el Señor Dios: arrepiéntanse y vuelvan de sus ídolos, aparten su rostro de todas sus abominaciones, porque cualquiera de la casa de Israel o de los extranjeros que residan en Israel, que se hayan apartado de en pos de mí, que hayan erigido sus ídolos en su corazón, que hayan colocado delante de su rostro aquello que lo hace caer en la iniquidad, y que luego acuda al profeta para consultarle acerca de mí, yo, el Señor, le responderé por mí mismo. El Señor hace el llamado: convertíos y volveos. Es decir, den media vuelta, vengan a mí de corazón, apártense del camino del mal, aparten el rostro de sus abominaciones. Y el Señor está dispuesto a perdonar y restaurar. No puede haber esperanza para Israel si solo hay en él una reforma exterior. La nación tendrá que enfrentarse con el que escudriña los corazones, el cual puede aceptar como único arrepentimiento aquel que alcanza hasta lo más recóndito del alma. Pero además el Señor le dice que el judío, como el extranjero que reside con ellos, que habían compartido la luz y los privilegios que le habían sido confiados a Israel, y serían tenidos por culpables como los israelitas. Entonces Dios les advierte, versículo 8: pondré mi rostro contra aquel hombre, lo pondré por señal y por escarmiento, y lo eliminaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Dios sacará a la luz lo que ha estado oculto, y Dios rechazará a tales personas, y esto servirá de advertencia para el resto del pueblo. Pero Israel no quiere aprender ni de su propia experiencia ni de lo que le ha pasado a los demás. Entonces su fin será la destrucción. Eso pasa en nuestros días. Dios envía mensajes de diversas maneras para llamar al arrepentimiento. Muchas veces, a través de los resultados de una conducta en contra de Dios, puede ilustrar lo que puede pasarles, pero no quieren aprender ni escuchar. Entonces su destrucción es inminente. Los versículos 9 al 11, el Señor dice lo que pasará cuando el hombre con corazón impío consulta a un falso profeta. Leamos: en cuanto al profeta que sea inducido y hable algo, yo, el Señor, habré inducido a tal profeta.
Extenderé mi mano sobre él y lo eliminaré de en medio de mi pueblo Israel. Ellos cargarán con su iniquidad, como la iniquidad del que consulta. Así será la iniquidad del profeta, para que los de la casa de Israel no se desvíen más de en pos de mí, ni se contaminen más con todas sus transgresiones. Así que ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice el Señor Dios. Aquí se refiere a los falsos profetas cuyas prácticas han sido condenadas por el profeta. El Señor permite que el profeta impío sea engañado. A veces se dice en la Biblia, Jehová endureció el corazón del faraón, o en el caso de Saúl, era atormentado por espíritu maligno de parte de Jehová. Pero no debemos entender que Dios es el autor del mal y del engaño, sino que simplemente las personas que rechazan de corazón la influencia del Espíritu de Dios, pues le da la espalda al Señor y irremisiblemente Dios simplemente entrega a la persona a sus propios engaños y permite que el pecado traiga su propio resultado, que es la muerte. Pero lo que el Señor quiere es que entendamos que nos perdemos es por nuestra propia decisión. El libro de Oseas, en el capítulo 13, versículo 9, dice: Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. El pecador ocasiona su propia destrucción por causa de su propia impenitencia. Una vez que la persona deja de prestar atención a las invitaciones, las reprensiones y las advertencias del Espíritu de Dios, su conciencia comienza a cauterizarse y cuando vuelve a recibir la advertencia, le resulta más difícil obedecer que antes. Es como una persona enferma que se niega a tomar la medicina para sanarse. Dios es el médico de los médicos, el Salvador, la única solución. Rechazarla es traer la muerte, y es lo que ocurrirá al profeta falso y al que lo consulta. Pero si Dios permite esta realidad en Israel, es para salvar a Israel, porque Dios todavía ofrece esperanza y salvación a su pueblo. Dios desea salvarlos. Miremos nuevamente Ezequiel 14:11. Dice: para que el pueblo de Israel ya no se aparte de mí, ni vuelva a mancharse con sus pecados. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, lo afirma el Señor omnipotente. Aquí puede discernirse el propósito de la disciplina, que Israel fuera inducido al verdadero arrepentimiento, que su pueblo se reuniera y que le diera de vuelta sus privilegios anteriores. Dios desea que el pueblo entienda y se aparte del camino de muerte y reciba la vida eterna. Entonces el Señor le advierte sobre el castigo inevitable que vendrá sobre este pueblo, versículos 12 hasta el 21. Este es un mensaje contra las falsas esperanzas. Sigamos estudiando este capítulo 14 de Ezequiel, versículos 12 al 14. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, si una tierra peca contra mí cometiendo grave infidelidad, y yo extiendo sobre ella mi mano y quebranto su sustento de pan y le envío hambre y exterminio en ella a hombres y animales, así en medio de ella estuviesen estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, por su justicia ellos librarán su propia vida, dice el Señor Dios. Esta sección nos habla de un país o también una tierra que peca contra mí y persiste en su infidelidad. Es decir, que no quiere corregir su camino, llega al colmo de su maldad, llega al punto en que no quieren retornar a Dios. Ellos buscan una falsa seguridad. Entonces, en este pasaje parece contradecir la creencia popular de que Jerusalén no sería destruida por causa de los justos en que ella había, así como Sodoma y Gomorra no habrían sido destruidas si allí se hubieran encontrado 10 justos. La realidad es que se destaca la responsabilidad individual del desastre nacional. Habla que cada uno tendrá que enfrentarse con sus propias decisiones, que cada uno debe aprender a ser justo. Y para ilustrar esa verdad, repite que si estuvieran en ese momento juntos, Noé, Daniel y Job, estos son hombres justos, hombres que salvaron a otras personas. Noé salvó a su familia, Daniel a sus 3 compañeros, Job a sus amigos. Aunque habían podido salvar a algunos más, no habían podido salvar a toda esa generación en la cual vivieron. Noé no pudo salvar a la raza impía que vivió antes del diluvio. Y Daniel, a pesar de ocupar un alto puesto en la corte babilónica, evidentemente no había podido influir en Nabucodonosor
a fin de que salvara al pueblo de Judá ni a su ciudad capital. Si los judíos depositaban cualquier clase de confianza en la posición y la influencia de Daniel, esta esperanza debía ser desechada. Sigamos leyendo y entendiendo la idea central de este pasaje en los versículos 15 al 20. Si yo hago pasar fieras dañinas por la tierra y éstas las privan de sus habitantes y ella queda desolada, de modo que no haya quien pase por ella a causa de las fieras, si estos 3 hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, que ni sus hijos ni sus hijas librarían, dice el Señor Dios. Ellos solo se librarían, pero la tierra sería una desolación. Y si les traigo espada sobre la tierra y les digo, espada pasa por la tierra, y extermino en ella a hombres y animales, aunque estos 3 hombres estuvieran en medio de ella, vivo yo, que no librarán ni a sus hijos ni a sus hijas, dice el Señor Dios. Ellos solos se librarían. Y si envío peste sobre la tierra y sobre ella derramo mi ira con sangre para exterminar en ella a hombres y animales, aún así Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, vivo yo, que no libraría ni un solo hijo ni una sola hija, dice el Señor Dios. Ellos por su justicia librarían solos sus propias vidas. La mención de estos 3 hombres justos no impide que la justicia divina actúe, porque ellos no pudieron salvar a todos. Noé no pudo salvar a mucha gente que vivía a su alrededor. Daniel no pudo salvar a toda Babilonia. Entonces, lo que quiere decir es que en el momento crucial, Noé, Daniel y Job no pueden salvar a Israel porque cada uno tiene que ser juzgado de acuerdo a lo que hay en su corazón. Ellos se salvaron por su justicia, los demás se perdieron en su pecado. Esta es la realidad que debemos considerar hoy. Nadie puede ser justo por nosotros, nadie puede arrepentirse por nosotros, nadie puede tener fe por nosotros. Cada uno tiene que tener su propia vida de crecimiento espiritual. Elena de White comenta, nadie llegará a las alturas sin esfuerzo perseverante en su propio beneficio. Todos deben empeñarse por sí mismos en esta guerra. Nadie puede pelear por nosotros. Somos individualmente responsables del desenlace del combate. Aunque Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no podrían salvar por su propia justicia a un hijo ni a una hija. Ministerio de Curación, página 359. Este es un llamado especial para todos nosotros. Puede ser que mi padre o madre sea una mujer justa y crea que porque ella es justa, entonces yo crea que eso es suficiente para yo ser justo. Y no es así. La salvación es una experiencia individual, así como el nacimiento es individual. En lo que tiene que ver con la salvación eterna, nadie será salvado por asociación. La salvación depende de una relación personal con Dios. Recibir y conservar la salvación es una experiencia individual. Nadie la puede vivir por nosotros. Elena de White nos alienta diciendo, si Noé, Job y Daniel estuviesen en la tierra, no salvarían hijo ni hija, pues cada uno habrá de librar su alma por su propia justicia. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. Invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. La salvación es una decisión personal, es una experiencia individual que se comparte con otros para que pueda también ellos personalmente decidirse en favor de Jesús. Entonces Dios envía a este país 4 castigos resumidos en el versículo 21. Así dice el Señor omnipotente, peor será cuando mande contra Jerusalén mis 4 castigos fatales, la guerra, el hambre, las bestias feroces y la peste. Con ellas arrasaré a sus habitantes y a sus animales. La destrucción será total, pero recordemos que este capítulo ha comenzado a hablar de unos jefes que vienen al profeta para escuchar lo que Dios quiere enseñar, pero su corazón anhela la idolatría. El hecho que se mencione la presencia de hombres justos que no pudieron evitar uno de estos castigos, cuánto menos podrían hacerlo cuando todos estos castigos cayeran juntos sobre Jerusalén. Mucho menos estos hombres impíos podrán evitar tal castigo. Pero este capítulo termina con una nota de esperanza, versículos 22 y 23.
Sin embargo, he aquí todavía quedarán en ella sobrevivientes, hombres y mujeres que serán sacados fuera. He aquí que ellos saldrán a ustedes y verán su conducta y sus hechos, y serán consolados del mal que habré traído sobre Jerusalén. De todas las cosas que habré traído sobre ella, ellos los consolarán. Cuando vean su conducta y sus hechos, conocerán que no es sin causa todo lo que habré hecho en ella, dice el Señor Dios. Cuando los exiliados observaran la conducta y el proceder de los recién llegados, sabrían que Dios no había obrado sin causa al permitir la destrucción de Jerusalén. Hay un remanente fiel que entenderá que este castigo de Dios, más que una venganza, fue una disciplina correctiva. Estos cautivos que vendrán darán evidencia de su conversión. Dios les da la oportunidad de conocer su camino y su voluntad. Llegarán a entender que el amor de Dios es grande y que desea salvarlos a todos. Es un llamado a volver al Señor. Apreciado amigo y hermano, hoy el Señor nos da las mismas lecciones y las mismas oportunidades para conocer, amar y servir al Señor de corazón. Seguir sus caminos es la mejor decisión que podemos hacer. Dejemos el pecado, dejemos de acariciar el mal y vengamos a Jesús, que está dispuesto a perdonar y salvar. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz, es mi oración por ti. Amén.